La edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa. Eso ya lo sabemos ya, muchachos, ¿ya? Bien, ¿desde cuándo hasta cuándo es la Revolución Francesa? Es desde 1789, la fecha era fácil de recordar, allá. Era fácil de recordar 1789 hasta 1815, ya, con la Restauración. ¿Qué es la Restauración? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Hasta 1815. Bien. ¿Qué es la Revolución Francesa? Sabemos que revolución son una serie de grandes cambios, transformaciones, ¿cierto o no? En Francia cambiará todo, la economía, la política, la sociedad, va a cambiar todo, muchachos, ¿ya? Va a cambiar todo. En el Perú, ¿hubo alguna revolución? No hubo. Desde la invasión no hay revolución, muchachos, ¿ya? No hay revolución. Bien, en Francia sí. ¿Qué es la Revolución Francesa? Expliquemos. La Revolución Francesa, jovencitos, es un movimiento liberal. Es un movimiento liberal. ¿Se acuerdan de ese concepto movimiento liberal? ¿Recuerdan o no? El liberalismo en lo económico, ¿qué pedía? Un libre mercado. En lo político, un gobierno republicano y democrático. En lo social, ¿qué pedía? Igualdad jurídica y de oportunidades. ¿Se acuerdan o no? Sí. Por lo tanto, la Revolución Francesa es un movimiento liberal que pide todo lo que hemos mencionado. Por lo tanto, ¿qué clase social la dirigirá? ¿El campesino o la burguesía? Claro, la burguesía la dirige. Pero, profesor, yo he visto que los campesinos también participan, sí, pero ¿quién la dirige? Estoy preguntando, es la burguesía. Y de hecho la burguesía es la clase social que más se beneficiará con todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué la burguesía se beneficia? Porque la burguesía va a establecer ese nuevo sistema, y en este nuevo sistema liberal, ¿quién tiene derecho a establecer precios a sus productos? El burgués, ya no el Estado, ¿cierto o no? Por lo tanto, pues el burgués pues es la clase que la dirige porque tiene sus intereses, muchachos, ¿ya? Bien. La burguesía la dirige, es la que más beneficiada sale. ¿Qué quiere la burguesía en la Revolución Francesa? Lo que quiere es terminar con el antiguo régimen. Quiere acabar el antiguo régimen, muchachos, ¿ya? ¿Se acuerdan qué era el antiguo régimen? ¿Se acuerdan? Claro. El antiguo régimen en lo económico era mercantilista, en lo político era absolutista, en lo social era estamental. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues quieren acabar eso. ¿Para qué? Para establecer un nuevo régimen, un régimen liberal capitalista. Todo tiene sentido, pues, ¿ya? En Francia, por lo tanto, se va a hacer esta revolución liberal, esta revolución francesa, ¿ya? Bien. Durante el proceso de la Revolución Francesa se va a acuñar el lema de la Revolución Francesa. ¿Cuál es ese lema de la Revolución Francesa? La libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Lo habrán escuchado o no? El lema, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué libertad? Porque piden libertades económicas sobre todo, de expresión también, de religión también. Igualdad en todo sentido, que ricos y pobres tengamos los mismos derechos. Igualdad y fraternidad, que para conseguir todo esto, ¿cómo tenemos que estar? Unidos. De ahí su frase, libertad, igualdad y fraternidad, aunque ellos lo decían en francés, liberté, égalité, fraternité, en francés. A ver ustedes, muchachos, en francés. No pasa nada, ¿ya? Bien, vamos, es el lema de la Revolución Francesa. Profesor, ¿quién estaba como rey de Francia durante esta revolución? ¿Quién estaba como rey de Francia? Estaba como rey de Francia el rey Luis XVI, que pertenecía a la dinastía Borbón. Prohibido confundirse a Luis XVI con Luis XIV, muchachos, ¿eh? ¿Se acuerdan quién era Luis XIV? El rey Sol. ¿Cuál era su frase? El Estado soy yo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué palacio había mandado construir? Versalles. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese Luis XIV, ese grandioso rey, ya no está, es el bisabuelo de Luis XVI. Ya Luis XIV ya está muerto. Ahora,
este es su bisnieto, Luis XVI, que no se parece nada a su bisabuelo, no se parece nada. ¿Por qué? Porque este es un pelmazo. ¿Qué significa pelmazo? Un inepto, muchachos, ¿ya? Es un inepto, ¿ya? Teniendo el poder no lo sabe utilizar bien ni para el bien ni para el mal, muchachos. Es un pelmazo desinteresado. Bien, todos los Luises pertenecen a la dinastía Borbón. Borbón, ¿cómo se acuerdan? Fácil, los Borbones tenían mucha barba. Qué fácil, Barbón, así se acuerdan, ¿ya? Barbón, mucha barba, sobre todo abajo, acá, bastante, muchachos, ¿ya? Bien, listo, hasta acá, idea central. Falta un momentito. Profesor, ¿la Revolución Francesa fue un éxito o un fracaso? Para Francia, por lo menos, la revolución, a la larga sí fue un éxito, ¿ya? ¿Por qué? Porque como consecuencia de la Revolución Francesa, en Francia se llega a terminar este antiguo régimen. ¿Ves? Que sí es un éxito, se termina el antiguo régimen. Y en su lugar se crea, surge un nuevo régimen. ¿Qué régimen quieren establecer los burgueses? Bueno, primero monarquía constitucional, pero finalmente, ¿qué cosa quieren? Quieren un Estado liberal y se establece un Estado liberal, muchachos, ¿ya? ¿Cómo es un Estado liberal? Es un gobierno liberal, pues, con esta ideología. Vamos, un Estado liberal en lo económico, ¿cómo es? De libre mercado, oferta-demanda. En lo político, ¿cómo es un Estado liberal, republicano y democrático, como el Perú? En lo social, ¿cómo es un Estado liberal? Es donde esos ricos y esos pobres, pues tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, es decir, con igualdad jurídica y de oportunidades. Bien, entonces Francia consigue su Estado liberal. Bien, vamos muchachos, idea central, la Revolución Francesa, ¿qué tipo de movimiento es? Liberal. ¿Qué clase la dirige? ¿Qué quiere acabar? Antiguo régimen, ¿cierto o no cierto? Vamos, la Revolución Francesa, ¿cuál es el lema? Ya, pero dilo pues, ¿cuáles son? Fraternidad, así es. ¿Qué tal? ¿La revolución fue un éxito? Sí, ¿por qué? ¿Qué se acaba? Antiguo régimen, y en su lugar se establece un Estado liberal. Pero San Cristóbal fue más allá. San Cristóbal fue muy astuta en preguntar lo siguiente. Diga usted, en lo político, ¿qué se consiguió con la Revolución Francesa? No te está diciendo en lo general, esto es lo general, un Estado liberal. En lo político, ¿qué se consiguió con la Revolución Francesa? ¿Qué sería su respuesta? En lo político, ¿eh? ¿Restablecimiento o establecimiento? ¿Establecimiento de qué? Es decir, una república. Así es. En lo político se consigue una república, pues. Una república, lo que dijimos antes, es un Estado liberal, en lo político es republicana. O si tú quieres puedes decir una democracia, sí. O si tú quieres puedes decir que en lo político se ha abolido el absolutismo, en lo político, ¿ya? Vamos, te cambio de pregunta. En lo social, ¿qué se consiguió con la Revolución Francesa? En lo social. ¿La igualdad de qué? Jurídica. ¿Qué tal? También puedo decir que en lo social se consiguió abolir con el sistema estamental o no. Sí, también ambas son consecuencias sociales, ¿ya? Así te puede venir también, no en lo general, sino en ramas, en lo económico, en lo político, en lo social. Listo, ya hemos visto una definición de la Revolución Francesa, qué hizo, qué consiguió, para qué sirvió también. Pero, ¿por qué se dio la revolución? ¿Cuáles son las causas para esta Revolución Francesa? ¿Cuáles son las causas? Veamos, ¿ya? Hay muchas causas, jóvenes, hay muchas causas, ¿ya? Pero mencionamos una causa económica. ¿Cómo estaba Francia antes de la revolución? ¿Cómo estaba? Estaba en una crisis fiscal. Una crisis fiscal. Un voluntario, así nomás pinta el nivel del azul. ¿O es que no tiene tinta? Una crisis fiscal. ¿Qué quiere decir crisis fiscal? ¿Qué quiere decir? Por favor. ¿Qué quiere decir crisis fiscal? Crisis del fisco, es decir, ¿qué es el fisco? El fisco es el tesoro público que tiene todo Estado, producto de la recaudación de impuestos, ¿ya? Producto de la recaudación de impuestos, ¿ya? Es decir, es el tesoro público, es la plata que tiene el Estado. ¿Y cómo obtiene esa plata el Estado? ¿Cómo lo obtiene? Recaudando impuestos, muchachos, ¿ya? Es decir, en Francia no hay plata, no hay dinero, no hay fisco, no hay tesoro público. ¿Por qué?
¿Por qué en Francia no hay dinero? ¿Por qué? ¿Por qué están en la bancarrota? Debido a dos factores, que ya lo habíamos mencionado ya, muchachos, debido a un factor externo y un factor interno. ¿Cuál es el factor externo que los lleva? Gracias, gracias. Las guerras constantes en las que estaba, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Las guerras constantes. Por ejemplo, las últimas guerras era uno, la guerra de los 7 años y dos, la independencia de los Estados Unidos. Vamos, en la guerra de los 7 años Francia ha perdido. ¿Cómo estará económicamente? Destrozada, ha gastado en armas, en recursos y no se podía recuperar. Y lo poquito que tenía de recursos, ¿a quién se lo ha regalado los franceses? A los Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuánto le había regalado? 2.000 millones de libras regala a los norteamericanos, ¿ya? No se preocupen, muchachos, vamos a recuperarnos recaudando impuestos a ese pueblo. Esos campesinos van a pagar impuestos, esos trabajadores van a pagar impuestos. Pues, ¿qué pasa si no recupera? Habrá problemas, ¿cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué no tienen dinero? Por las guerras constantes en las que estaban, ¿ya? Vamos, ¿por qué más? Debido a un factor interno, debido a una crisis agraria, ¿Cómo es eso? Un año antes, a la Revolución Francesa, es decir, 1788, una helada echa a perder los principales cultivos de Francia-París, trigo y cebada. Se echan a perder esos cultivos. No hay trigo y no hay cebada, por lo tanto, ante la escasez, ¿qué pasa con los precios? Se incrementan sus derivados también. El precio del pan se multiplica, muchachos, ¿ya? Hasta un 800-900% de su precio. Nuestro pan, ¿cuánto costaría un 800-900%? Siquiera sus 3, 4 soles cada pan, hasta 5 soles y hasta más se incrementaba el pan, muchachos. Y eso, solamente el pan, imagínense sus otros derivados también, ¿ya? ¿Qué tal la población? ¿Podrá pagar impuestos? No va a poder pagar impuestos. La nobleza no paga impuestos. El pueblo ahora no puede pagar impuestos. Entonces, ¿cómo se va a recuperar el Estado francés si no pueden pagar impuestos? Van a presionarles a los únicos que sí pagaban impuestos. ¿Quiénes eran los únicos que sí podían pagar impuestos? No, pues campesinos no pueden, están sin plata. ¿Quiénes sí pueden pagar? La burguesía, son los comerciantes. ¿Ellos sí pueden pagar o no? ¿Cómo pueden pagar? Ya, hay que presionarles más a ellos. Y como tanta presión le generan a ellos, ellos están hartos y ¿qué van a generar? La revolución, ¿cierto o no? ¿Y a quién pedirán apoyo para conseguirlo? Al pueblo, ¿cierto o no cierto? Siempre el pueblo será utilizado, pues, como base para todo cambio, pues, muchachos. Por eso que decimos, ¿qué clase la dirige? La burguesía, la burguesía. Por eso que Francia pues está en crisis debido a las guerras y debido a la crisis agraria que va a generar esta revolución. No hay plata, muchachos, ya no hay plata. Bien, ¿cuál es la causa ideológica? Es decir, ¿de quiénes con sus ideas se va a dar esta revolución? ¿De quiénes con sus ideas? De la Ilustración, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Locke. ¿Se acuerdan o no? Locke decía respeto a los derechos, Voltaire decía monarquía parlamentaria, Rousseau decía una democracia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, ¿qué tipo de causa es la Ilustración para la revolución? ¿Causa militar o ideológica? Ideológica. Correcto, muchachos. Ya ni siquiera vamos a escribirlo porque eso ya se sabe ya. ¿Cuál es la causa social? La causa social para esta revolución. La causa social es que en Francia todavía hay una sociedad estamental. Muchachos, ¿cómo es una sociedad estamental? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Si tú naces en un estrato, te quedas ahí. ¿Y tu hijo? También. Pero si es inteligente, igual, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? Tú, si naces en un estrato no privilegiado, tendrás los mismos beneficios y las mismas oportunidades que alguien en un estrato privilegiado. No tienen las mismas oportunidades, ¿ya? ¿Cuántos estamentos habían en Francia, profesor? Habían 3 estamentos. Primer estado, segundo estado y el tercer estado. Bien, ¿se acuerdan del feudalismo? Sí. Igualito, todavía había ese sistema estamental del feudalismo. Todavía había, muchachos, ¿ya? ¿Quién era el primer estado? ¿Se acuerdan? Era el clero a la cabeza. El segundo estado, la nobleza. ¿Qué tal estos? ¿Se apoyarán siempre? ¿Sí o no?
Sí, porque si tú lo analizas bien, ambos son nobles, muchachos, ¿ya? Solo que estos nobles están dedicados a la religión, ambos se apoyan, ¿ya? Clero, nobleza, y el tercer estado es el estado llano, el pueblo, muchachos, ¿ya? Se calcula que en Francia había una población aproximada de 27 millones de habitantes. ¿Qué tal una buena cantidad, no? 27 millones. Y de esos 27 millones, el clero solo representaba un 1%, la nobleza un 2% y el estado llano un 97%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 personas, ¿cuántos nada más gozaban de privilegios? Solo 3 y los demás no. Si acá en el salón fuésemos 100, solo 1, 2, 3 los de acá, solo nosotros 3 gozaríamos de privilegios, seríamos ricachones. Y ustedes de acá, los demás, pobretones, la chusqueda para nosotros. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Les gusta esa diferencia? ¿Causa también para buscar una sociedad igualitaria o no? Sí, claro, con derechos por lo menos. ¿Ya? Bien, ¿qué clase social dirige la Revolución Francesa? Burguesía. Vamos, ¿dónde estará la burguesía? ¿Clero, nobleza o estado llano? ¿Dónde estará? Está en el estado llano, muchachos, ya está en el estado llano. ¿Por qué? Porque el estado llano a su vez se divide en 3 capas. La capa inferior, los campesinos pobres, la capa intermedia, los artesanos pobres, y en la capa superior la burguesía. Pero profesor, la burguesía no es pobre, no es pues, la burguesía tiene dinero. Entonces, ¿por qué dirige la revolución? ¿Por qué la dirige como está ahorita? Presionado por los impuestos, ¿cierto o no? ¿Cierto? Está muy presionado, por eso la dirige. Y va a aprovechar esta oportunidad para cambiar el régimen. ¿Qué cosa quiere la burguesía? Quiere lo que antes no le permitían. Quiere ocupar cargos que antes no podían. Antes solo quienes podían ocupar cargos, los sectores nobles, y los burgueses, por más que tenían dinero, no. Por lo tanto, ¿qué cosa quieren? Quieren poder político, es decir, quieren ocupar cargos públicos, cargos políticos que antes no le permitían, muchachos, ¿ya? Ya sabemos qué clase la dirige. ¿Qué clase, muchachos? Burguesía, y para eso utilizará como base de la revolución ¿a quién? A los campesinos y a los artesanos. ¿La captaron o no la captaron? Listo, díganme ustedes, de estas 3 causas, económica, ideológica, social, díganme, ¿cuál será la causa más importante para la revolución? ¿Qué dicen? Ideológica. Todas son importantes, pero hay algo que es un poquito más. Veamos. ¿Qué tal si en el Perú hay una desigualdad social? ¿Sí o no? ¿Qué dicen hoy en día? ¿Hay una desigualdad? ¿Y por qué no hay revolución? ¿Qué tal? ¿En el Perú hay conciencia e ideología para hacer una revolución o no? Hay ideología, sí. Pero ¿por qué no hay revolución? Esa chiquita muy radical esa chiquita, ¿ya? Va a estudiar sociales seguramente. Bien, vamos. ¿Cuándo tu papá, cuándo tu mamá y cuándo tú mismo saldrías a la calle en contra del gobierno? ¿Cuándo? Cuando en casa no tenga tu papá, tu mamá, ni tú un céntimo, un centavo, un sol para comer, ¿cierto o no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la causa más importante para esta revolución? La causa económica, es la causa algo más importante, muchachos, ¿ya? ¿La captaron o no la captaron? Tiene lógica, tiene sentido, ¿ya? Bien, ¿hasta acá estamos bien? Listo, hemos visto las causas. Muchachos, para su mejor estudio, la Revolución Francesa se divide en 3 etapas. En 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? La monarquía, la república y el imperio. La monarquía, la república y el imperio. El imperio, esa división parecida a la de ¿qué cultura? Roma, muy parecida, ¿ya? Bien, la monarquía. Si tú tienes tu librito, tu cuadernito, la monarquía a su vez se divide en 4 subetapas todavía. En 4 subetapas. Ahora, muchachos, ¿cuáles son esas 4 subetapas? Ya, 1, Estados Generales. 2, Asamblea Nacional. Ya, lo voy a escribir, ya. Vamos. 1,
Uno, los estados generales. Los estados generales. Generales, ¿ya? Estados generales. Dos, la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. Tres, Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Y finalmente, la Asamblea Legislativa, muchachos, ¿ya? La Asamblea Legislativa. Nos familiarizamos con los términos, ¿sí? Vamos, ustedes. Uno, los estados. Otra vez. Uno, los estados. Asamblea. Asamblea. Constituyente. Constituyente. Y cuatro, la asamblea. Profesor, ¿qué son los estados generales? Como su nombre lo dice, los estados generales es la reunión en general de los tres estamentos. Es la reunión de los representantes de los tres estamentos. ¿Dónde se da la reunión de todos los representantes del Perú? Es un congreso, muchachos, ya. Pero ellos no lo llaman congreso. ¿Cómo lo llaman ellos? Parlamento. Es un parlamento donde los representantes de los tres estamentos se reúnen, de ahí su nombre, reunión de todos los estados en general, muchachos, ya, en general, ya. ¿Dónde se reunían, profesor? En el Palacio de Versalles, ahí se reúnen, ya. Momentito, yo pensé que el Palacio de Versalles era la vivienda del rey, sí lo es, pero es tan gigantesco, como tú viste la semana pasada, es tan gigantesco el Palacio de Versalles, que no solamente vive el rey, viven los nobles también ahí, viven los nobles, y también hay espacio para que haya un parlamento ahí. Claro, el rey, ¿para qué va a perder el tiempo viajando todavía hasta el Congreso? Por eso que ha hecho el Congreso en su propia casa, pues muchachos, ya claro, pues el trabajo tiene que venir a mí, dice el rey, pues no yo al trabajo, sino el trabajo tiene que venir a mí, ¿no? Entonces, en su vivienda, en el Palacio de Versalles, está el parlamento, muchachos, ¿ya? Bien, ahí se reunían. ¿Quién convoca esta reunión, profesor? La convoca el rey. ¿El rey quién estaba como rey? Luis XVI. Uy, nos olvidamos de mencionar a su mujer. ¿Quién era su esposa? La señorita María Antonieta. ¿De dónde era esta muchachita? Era de Austria, ¿ya, muchachos? Pero la odiaban a esta chiquilla. ¿Por qué? Porque era una inmadura esta chiquilla, ¿ya? Era una inmadura. Por eso que le llamaban la austriaca, así la llamaban, ¿ya? Era una inmadura. Esta chiquita pensaba solamente en lujos, todo eso. Como Luis XVI tenía una enfermedad ahí en los genitales, tenía una enfermedad, no podía cumplirle en la intimidad a María Antonieta. Y una jovencilla de su edad, de 18, 19 años, pues es una jovencita que está en su plenitud sexual, pues, y él no lo podía cumplir. Así que esta chiquita María Antonieta tenía romances. ¿No ve que viven los nobles también en el palacio? En los nobles, pues con todos los nobles, esta María Antonieta, ya chiquita, saluden a su maestraza, ¿ya? Por eso que, como la odiaban a esta, la llamaban también así, la zorra austríaca, porque tenía romances con todos los nobles, muchachos, ¿ya? La odiaban, y era una mujer muy despilfarradora, muy superficial, todo era lujos, vestidos, fiestas para esta mujer. Por eso que el pueblo la odiaba y la llamaba Madame Déficit, así la llamaban, ¿ya? ¿Qué significa déficit, muchachos? Déficit, crisis fiscal, muchachos. Es decir, la gente pensaba que por sus despilfarros Francia estaba en crisis, pero tú sabes que no es así, ¿no? ¿Por qué Francia está en crisis? Por estos factores, ¿cierto o no cierto? Pero era una despilfarradora. Vamos, ¿cuántos apodos esta mujer? Madame Déficit, la zorra austriaca, la austriaca. ¿Por qué a una mujer o a una persona le ponen tantos apodos? ¿Por qué? ¿Porque la quieren o porque la odian? La odian, pues, la odiaban a esta mujer, ¿ya? La odiaban. Bien, mujer de Luis XVI. Bien, ¿quién convoca, por lo tanto, esta reunión? Luis XVI. Pero, profesor, usted dijo que Luis XVI era un pelmazo, un inepto. Sí, pues la convoca, pero no por su iniciativa, sino ¿quién le sugiere que la convoque? Pues le sugiere su ministro de Economía, Jacques Necker, muchachos, ¿ya? ¿Saben quién es Necker? Es un noble, es el ministro de Hacienda, es el ministro de Economía. Él es un ilustrado, es decir, él sí es un gran economista, muchachos, ¿ya? Y él le sugiere al rey convocar esta reunión. ¿Para qué? Para ver una solución
El objetivo era darle una solución a la crisis, superar, significa superar ya muchachos, superar la crisis fiscal, ¿Cómo, profesor? ¿Cómo se pretendía superar esta crisis fiscal? ¿Cómo? La propuesta es esta, ampliando los impuestos. Mi querido rey Luis XVI, podemos salir de esta crisis, superarla. ¿Cómo? Ampliando los impuestos. Si yo te digo a ti, ampliar los impuestos, ¿qué entiendes? Yo te digo, hay que ampliar los impuestos, ¿qué entiendes? Aumentar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y el rey entendió eso, aumentar. ¿Quiénes pagaban impuestos? Estos dos no, pero estos sí. Entonces, Necker, estás mal. ¿Cómo vamos a ampliar los impuestos al Estado llano? Si están en una crisis, no van a poder pagar impuestos, se van a rebelar, pues Necker. Estás mal, todavía eres ilustrado, ¿no? Así, no, mi señor, no me está comprendiendo. Cuando yo digo ampliar los impuestos, no me refiero solamente a ellos, sino ampliar a los otros sectores. Es decir, que los impuestos no solo lo paguen los del Estado llano, sino que ahora también lo paguen los nobles y el clero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Una buena solución o no? Sí, pero ¿cuándo habían pagado impuestos estos? Jamás, nunca. Y dieron un grito al cielo. Los nobles lo vieron como un traidor a este Necker. ¿Cómo es posible que tú, siendo la nobleza, pidas que paguemos impuestos? Los del clero también dieron un grito al cielo. Necker, ¿qué pretendes? ¿Que Dios pague impuestos de esa forma, no? ¿Cuándo habían pagado impuestos? Jamás. Pero al final, ¿quién iba a decidir si estos también iban a tributar? La reunión, los estados generales, muchachos. ¿Ya? Esa reunión iba a decidir. Esta es la reunión, muchachos. Esta es la asamblea, los estados generales. Bien, aquí están los representantes del primero, segundo y del tercer estado. ¿Ya? Del tercer estado. El primer estado, el clero, naturalmente. El segundo estado, la nobleza. El tercer estado, el pueblo, el estado llano. El clero, ¿cuántos representantes envía? 300. La nobleza, otros 300. Y el Estado llano, como son más, enviaba 600 representantes. ¿Lo justo? Sí, lo justo. Y cualquier decisión que se tomaba, ¿cómo se decidía? Democráticamente, por votación. Qué bueno, muchachos, muy moderna Francia. Pero la votación no es como tú piensas. La votación no era por persona, la votación era por estamento. ¿Cómo es eso? De los 300 representantes del clero, no salían 300 votos, sino un solo votito. Igual de estos, un solo votito. Y de estos, por más que eran 600, era pura apariencia. Un solo voto nomás salía, muchachos. Y al final, toda decisión, ¿en cuántos votos se decidía? 3. ¿Y quiénes siempre estaban aliados? Clero y nobleza. Es decir, el Estado ya no siempre perdía, pues muchachos, ya la cantidad era por las puras, en vano. Bien, entonces iban a decidir por esa votación. Pero profesor, si van a esta reunión, Estados Generales del Pueblo, va a perder, pues, incluso le van a duplicar el impuesto, ¿cierto o no es cierto? Entonces, ¿a qué cosa ya van si van a perder? A cambiar las reglas de juego. La propuesta era cambiar la votación, que no sea por estamento, sino que sea por persona. Muchachos, si la votación fuese por persona, ¿qué tal? Los miembros del tercer estado podrían ganar o empatar. Hasta ganar. ¿Saben por qué? Porque no todos estos eran malos. Uno que otro era consciente. Y basta que uno de ellos nada más, un votito apoye, ellos van a ganar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? Entonces la propuesta era esa. Mi señor Luis XVI, hay que cambiar la votación. Que no sea por estamento, que sea por persona. Luis XVI se molesta. ¿Saben qué? Esto no está en agenda de conversación. Si ustedes me siguen insistiendo cambiar el sistema de votación, yo los voy a votar, ¿eh? De esta forma los amenaza. Los miembros del tercer estado insistieron, estamos en nuestro derecho, queremos cambiar. ¿Saben qué? Con ustedes no se puede conversar, ya ustedes, ignorantes, fuera, váyanse. Y los vota, los expulsa. Por lo tanto, esta reunión, llamada Estados Generales, ¿qué tal? ¿Termina en éxito o en fracaso? Fracaso, ya, termina en fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó? Por el voto, muchachos, ya, por el voto, ya. Bien, pero los miembros del tercer estado están tan molestos que se van a reunir por separado. ¿Pero dónde, profesor? Si los han expulsado. Se van a reunir por separado en otro lugar se van a reunir por separado, ¿ya?
Adyacente al Palacio de Versalles, es decir, más allácito al Palacio de Versalles, había una sala de la nobleza, una sala. A esa sala se le llamaba así, la sala del juego de la pelota, muchachos. ¿Ya? La sala del juego de la pelota, ¿ya? Bien, acá la nobleza acostumbraba a jugar un juego raro, una combinación de tenis y frontón, pero para esos tiempos estaba libre, estaba libre. Y los miembros del tercer estado, expulsados, se metieron ahí. Y metidos se van a hacer llamar así, la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen llamar así? Porque ellos sostienen que la decisión que van a tomar acá es para el bienestar de toda la nación. No como acá solamente para los sectores privilegiados nada más, sino que ahora ellos van a velar por el bienestar de toda la nación, por la nación, ¿ya? De ahí su nombre, Asamblea Nacional. Bien, se reunieron muchachos acá, se reunieron, pero el rey Luis XVI se entera de eso y envía soldados para desalojar. ¿Saben qué? Váyanse de acá, no les pertenece. Y los miembros del tercer estado se cerraron la puerta ahí y amenazaron, de acá solo nos van a sacar a punta de bayoneta. Bayoneta es un arma, muchachos, larga, ya que tiene una especie de cuchilla en adelante, ¿ya? Cuando se acaba la pólvora, con eso se ataca, ¿ya? De acá solo nos sacan a punta de bayoneta. Los guardias escucharon eso y se fueron a buscar bayonetas. Y mientras volvían los guardias, estos miembros del tercer estado hicieron un juramento acá. A ese juramento se le llama el juramento de la sala del juego de la pelota. ¿En qué consistió ese juramento? Los miembros del tercer estado, como si estuviéramos acá nosotros reunidos, se pusieron de pie, levantaron la mano como los antiguos romanos. Imagínense ese juramento histórico, ¿ya? Se pusieron de pie, levantaron las manos así como los antiguos romanos, hicieron un juramento. ¿Cuál es ese juramento? No separarse y mantenerse unidos hasta darle a Francia una constitución, muchachos, ¿ya? ¿Qué tipo de constitución quieren? ¿Una tradicional o una liberal? Liberal, naturalmente. ¿Inspiradas en quiénes? ¿En chilenos o en los norteamericanos? ¿Se acuerdan que Estados Unidos ya había tenido su constitución o no? Claro, pues muchachos, inspirados en ellos, ¿ya? Una constitución liberal. Y tras ese juramento, ¿qué hacen entre ellos? Se abrazan, lloran, pero de felicidad. Algunos están muy alegres, felices. ¿Por qué están felices estos? ¿Por qué están felices? Si va a venir la policía ya. ¿Por qué están felices? Porque ya van a tener una constitución, y si tienen una constitución, ¿cómo van a ser? Iguales en derechos, lo que nunca van a tener ahora: libertad de expresión, libertad económica, igual de derechos. Por eso están felices, pues muchachos, ya una constitución así, ¿sí? Bien, les pregunto, ¿qué tal? ¿Qué quieren los franceses? ¿Mantener el antiguo régimen o quieren uno nuevo? Uno nuevo, e inicia una nueva etapa para ellos, es decir, con el juramento de la sala del juego de la pelota se inicia la revolución, muchachos, ¿ya? Es el inicio de la revolución. Ya saben, ¿con qué se inicia la revolución francesa? Con el juramento de la sala del juego de la pelota, muchachos, ¿ya? Entonces, ahora, como su objetivo es darle a Francia una constitución, ellos se van a reunir por separado, y esa reunión, ¿cómo se le va a llamar? Asamblea Constituyente. Vamos, de toda asamblea constituyente, ¿qué es lo que sale como resultado? Una constitución, pues de ahí su nombre, muchachos, ¿ya? Pero ¿qué tal? ¿Redactar una constitución es fácil? Nada que ver, muchachos, ¿ya? Una constitución, redactarla requiere mucho tiempo. Especialistas, juristas, ¿ya? Tienen que ver cada norma, que no tiene que vulnerar a la otra. Es una red, se demora, ¿ya? Y mientras están redactando una constitución, ocurren muchos hechos acá. Uno de los hechos será la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, muchachos. ¿Qué es la Bastilla? ¿Qué es la Bastilla? Explico. La Bastilla, muchachos, es una prisión. Es un ex castillo, pero que ahora está siendo utilizada como una prisión, ¿ya? La Bastilla es un ex castillo, pero que ahora está siendo utilizada como una prisión. Con sus paredes, con sus paredes poderosas, como esta, también no es. Con sus paredes poderosas, simboliza algo, muchachos, la Bastilla. La Bastilla
es símbolo del antiguo régimen, es el símbolo del absolutismo, es el símbolo del antiguo régimen. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? Muchachos, la Bastilla es poderoso como el rey. La Bastilla es abusiva como el rey. La Bastilla es inútil como el rey. Es decir, ¿a quién simboliza? Al rey, al absolutismo y al antiguo régimen. ¿Qué tal? El obelisco de la Pampa de Ayacucho, ¿es un símbolo? ¿Qué simboliza? Los 44 años de lucha de emancipación e independencia. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué tal tú, pasando por el obelisco de la Pampa de Ayacucho, la quieres o la odias? Uy, la queremos, la apreciamos, ¿cierto o no cierto? Pero esto tiene todo lo contrario. La gente la odiaba, la despreciaba. ¿Por qué? Porque era símbolo del antiguo régimen. Y pues, para esos tiempos está siendo utilizada como una prisión. Y la van a tomar. ¿Por qué? ¿Qué cosa quieren? Su pólvora, sus armas quieren, ¿ya? Los franceses quieren la pólvora y las armas para luchar contra el antiguo régimen. Y pues van a ir a tomar la Bastilla, muchachos. ¿Quiénes van a ir? Toda la población. Hasta tú hubieras ido a tomar la Bastilla, ¿ya? Toda la población. Pero entre esa población hay un grupo que sobresale. ¿De quienes hablamos? De los sans-culottes. De los sans-culottes, muchachos, ¿ya? ¿Qué significa los sans-culottes? Significa los sin calzones. ¿Qué, profesor, no tenían calzones? Pues no. Los sans-culottes, los sin calzones, eran los pobres desempleados de Francia, muchachos, ¿ya? Eran los pobres. ¿Y cómo sacaron provecho estos? Saqueando, pues. Así como el año pasado en diciembre, muchachos, ¿ya? Ahí, ¿qué tal? Habían personas que saquearon o no las viviendas, las empresas, ¿cierto o no? Así son los sans-culottes. Aprovecharon esto para sacar y hacer sus saqueos, ¿ya? Bien, los sans-culottes son radicales, estos de acá. Se fueron con cuchillos, se fueron con lanzas los sans-culottes a tomar la Bastilla, de donde sea, pero sacaron un cañón. Y con ese cañón empezaron a bombardear esta prisión, a este ex castillo, la Bastilla, y derrumbaron la puerta. Empezaron a matar a los guardias, y los guardias que estaban en el techo se lanzaban. ¿Por qué? Porque si no se matan van a recibir una muerte terrible, muchachos, ¿ya? Bien, y la gente empieza a golpear terriblemente a los guardias que protegían la Bastilla, y algunos guardias empezaron a gritar, mejor mátennos de una vez. Y con confianza los mataron, muchachos, ¿ya? Y luego de eso empezaron a decapitar los cadáveres. A estos guardias agarraron cuchillos y los decapitaron. Como habían llevado lanzas, clavaron las lanzas en los cuellos de las cabezas decapitadas y la pasearon de esta forma. Y con la sangre de estas cabezas en las paredes de la Bastilla y de los demás lugares empezaron a escribir libertad, igualdad y fraternidad, el lema de la revolución. Cada revolución, muchachos, tiene su peculiaridad, cada revolución. La Revolución Francesa, ¿qué de peculiar tiene? Las decapitaciones. Incluso en el futuro con un aparatito. ¿Escuchamos? ¿Qué aparatito? La guillotina, muchachos, ¿ya? Bien, ¿desde cuándo se inicia esa costumbre de decapitar? Acá, desde la toma de la Bastilla. Muchachos, la gente odia la Bastilla y la destrozaron ladrillo por ladrillo. Ya, está destrozada. Dígame, destrozada, ¿también será un símbolo? Claro, la caída de la monarquía absoluta, es decir, la Bastilla derrumbada simboliza el fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva era, la era del cambio. Es decir, ¿por qué es importante la toma de la Bastilla? Es el símbolo del inicio, muchachos, ¿ya? Es el símbolo de la revolución, es el símbolo de la revolución. No confundirse, vamos, ¿con qué se inicia la revolución? Con el juramento, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Y qué es la toma de la Bastilla? Es el símbolo del inicio, es el símbolo del cambio, muchachos, ¿ya? Símbolo del cambio. ¿La captaron o no la captaron? Claro, ¿ya? Bien, otro de los hechos que va a suceder acá es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, no es cualquier logro, es el máximo logro de toda la revolución, muchachos, ¿ya? Es el máximo logro. En la Revolución Francesa se consiguieron muchos logros. Uno de esos logros es la educación gratuita. La mayoría de nosotros venimos de un colegio público y apuntamos a una universidad pública. Muchachos, en un colegio estatal, ¿pagan pensiones?
¿Quién asume los gastos? ¿Y en una universidad pública? También. ¿Dónde, cuándo se ha conseguido esa educación gratuita? Con la Revolución Francesa, pues. Claro, para tener igualdad de oportunidades, pues, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Es un gran logro? Sí, así como es, hay muchos logros, pero este es el máximo logro, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué es eso, profesor? Es un documento previo a la Constitución. Escuchamos. En sus 17 artículos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señala todos los derechos que un Estado debe reconocer a los ciudadanos de esta sociedad. En el primer artículo señala lo siguiente: todas las personas nacemos libres e iguales y nos mantenemos así en el tiempo. Segundo artículo: todas las personas nacemos con derechos que tenemos por el mismo hecho de ser humanos, que está en nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan de John Locke? Esos derechos que había mencionado. ¿Cuáles son los derechos? A la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la búsqueda de la felicidad. Tercer artículo: todo Estado está en la obligación de reconocer y proteger estos derechos. Cuarto, quinto artículo y así sucesivamente. ¿Qué tal? Nosotros también tenemos esos derechos naturales. Claro, protegido por la Constitución, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si un Estado no se reconoce estos derechos naturales? ¿Qué pasa? Será una anarquía, pues, muchachos. ¿Qué tal acá en el salón? No se respetan esos derechos naturales. ¿Qué sería del salón? Una anarquía, caos. Yo mataría a todos y no pasaría nada. A las chiquitas aseadas y no pasaría nada, pues, muchachos, ¿ya? Entonces, cuando tú caminas por la calle, ¿por qué te sientes tan seguro de que si alguien vulnera tus derechos, pues va a merecer una sanción por estos derechos? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué tal? ¿Es cualquier logro? Es el máximo logro de toda la revolución, muchachos, ¿ya? Bien, se consiguió esos derechos, conocido como derechos de primera generación. Vamos, ¿cuándo se consiguió esos derechos de primera generación? Con la Revolución Francesa, pues, ¿ya? Bien. ¿Qué más sucede? Acá se va a dar la huida del rey, muchachos, ¿ya? La huida del rey. El rey va a tratar de huir. ¿El rey dónde vivía? ¿En París o en Versalles? Versalles, que estaba a unos 13 kilómetros, 15 kilómetros de París, una distancia de Huamanga a Piquimachay, muchachos, ¿ya? Vivían ahí. ¿Para qué vivían ahí, profesor? El rey decía: yo que voy a vivir al lado de esa gente, esa ciudad apesta, decía, con esa chusquidad que voy a vivir, pues, ¿ya? Por eso que hace su palacio lejitos, pues, muchachos, ¿ya? Pero como en París había mucho alboroto, la gente decía: ¿por qué esos reyes no hacen nada? Ah, como viven lejos, no sabe lo que está pasando acá, hay que traerlos. Y lo traen a los reyes, muchachos. Y a pie los traen a los reyes, Luis XVI y María Antonieta, a pie desde Piquimachay, es decir, desde Versalles hasta París, muchachos, ¿ya? Y los encerraron en otro palacio. En París hay otro palacio más pequeño, llamado el Palacio de las Tullerías. Así es, ¿ya? Es un palacio más pequeño. Los encierran ahí, sí. Muchachos, les pregunto, ¿qué tal? ¿Respetan todavía la gente a los reyes? ¿Por qué no? Porque ya los han llevado a la fuerza. ¿Qué pasa si los reyes no aceptan todo lo que el pueblo les pide? ¿Qué les va a pasar? Los van a matar. Por eso que la reina María Antonieta, que era algo más astuta, esta mujer, era más astuta, planea escapar. ¿A dónde? A su tierra. ¿Dónde es su tierra? Austria, muchachos, ya austriaca esta mujer, ¿ya? Y Luis XVI tiene que aceptar eso, pues, ¿no? Al final era bueno. Él, ella, disfrazados, sus hijitos también disfrazados, tratan de escapar a Austria. ¿Lo consiguen? Casicito. Faltaba una pequeña distancia para que lleguen a Austria, muchachos, casi en las fronteras, ya una distancia de acá aguanta, cerquita ya, cerquita para llegar a Austria, pero en las fronteras serán capturados. Ellos tienen la culpa, pues se hacen descubrir. Bajan en el mercado, toman jugo, especial todavía, se hacen ver, muchachos, estos, ¿ya? Que creo que son los reyes, sí, son los reyes, están intentando escapar, captúrenlo. Los guardias de la revolución vienen y los recapturan y los devuelven, muchachos. ¿Dónde? En las Tullerías, ¿ya? Claro, se hacen descubrir, van en la carroza real, como Castillo, con su carro del Estado. Mete la pata, pues, muchachos, ya mete la pata, ¿ya? Bien. Vamos, ahora, ¿siguen en el palacio? Sí,
Pero el palacio es como una prisión ahora, muchachos, ¿ya? Es como una prisión. Qué mala suerte para los reyes. ¿Por qué? Porque han intentado escapar en una época donde se había promulgado una ley. Todo aquel que intente escapar de Francia durante la revolución va a ser considerado como un traidor a la revolución. Y todo traidor en cualquier lugar del planeta, ¿cómo termina? Claro, pues esa es la traición, pues muchachos, ¿ya? ¿Qué les pasará? Ya veremos, ¿ya? Bien, y finalmente se cumple lo que se quería, su constitución. La primera de la historia es la segunda, ¿no? ¿Cuál es la primera? Estados Unidos, 13 colonias. Esa es la segunda constitución liberal. ¿Qué forma de gobierno van a establecer ellos? Van a respetar al monarca. Van a respetar una monarquía, pero constitucional, muchachos. O sea, ¿es liberal? Sí, es liberal, porque ya no hay absolutismo, ya, pues, ¿ya? Una monarquía constitucional. La de los Estados Unidos es una república federal, sin rey, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Es liberal? Sí. Esta también es liberal, porque no es absolutista, una monarquía constitucional. ¿Saben por qué se llama la primera etapa monarquía? ¿Me están escuchando, no? ¿Saben por qué se llama monarquía? Porque acá se consigue un logro, abolir la monarquía absoluta por una monarquía constitucional. Es decir, el nombre correcto, exacto para esta etapa es monarquía constitucional, porque es el logro que se obtiene en esta etapa. Pues, ¿la captaron o no la captaron? Ahora que ya tienen una constitución, ahora ellos ya no se hacen llamar asamblea constituyente, sino se van a llamar asamblea legislativa. Es decir, ya existe un parlamento, crean una cámara legislativa, como nuestro Congreso, pues muchachos, ¿ya? Bien, es decir, ellos mismos se hacen llamar Asamblea Nacional, ellos mismos ahora Asamblea Constituyente, y ellos mismos ahora, ¿cómo se hacen llamar? Asamblea Legislativa. Muchachos, en la Asamblea Legislativa se reúnen los representantes de toda Francia, no importa, rico, pobre, noble, todos se reúnen acá, muchachos, ¿ah? Todos se reúnen acá, en la Asamblea Legislativa, como en el Perú hoy en día, ¿ya? Todos se reúnen acá. Pero siempre aparecen las discriminaciones. En algún momento los representantes de los sectores poderosos, los representantes discriminando a los sectores inferiores, se van a reunir a ese lado. Muchachos, vénganse acá, hay que reunirnos acá y hay que hablar lo que a nosotros nos interesa. Y los representantes de los sectores inferiores discriminados, entonces si ellos están ahí, nosotros acá hay que reunirnos. Y así todos los días se reunían. Lo de los sectores poderosos al lado derecho y lo de sectores inferiores al lado izquierdo. Por eso surgen las denominaciones, partidos de derecha, partidos de izquierda, muchachos. ¿Ya? Así de sencillo surgen, ¿ya? Es decir, acá surgen los partidos políticos, ¿ya? Hay varios partidos, nos interesan dos, partidos de derecha y un partido de izquierda. Vamos, un partido de derecha representa los intereses ¿de quién? De la gran burguesía, muchacha, de la gran burguesía, ¿ya? Y un partido de izquierda representan los intereses de la pequeña burguesía y del pueblo. A ver, díganme ustedes, en el Perú, ¿quiénes son los grandes burgueses? La gran burguesía. A ver, las empresas más poderosas, la gran burguesía. Gloria, ¿qué más? Alicor, Grupo Romero, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? La gran burguesía, muchachos, ¿ya? ¿Y quiénes son la pequeña burguesía, profesor? La pequeña burguesía son las pequeñas empresitas, como por ejemplo, el dueño de la Academia Acadia. ¿A qué burguesía representa? ¿A la gran o a la pequeña? A la pequeña burguesía, ¿ya? Las tienditas que están allá al costado, la clínica dental, esa pequeña constructora de ingenieros, pues pertenecen a la pequeña burguesía, muchachos, ¿ya? Son distintos. Derecha a la gran burguesía, izquierda a la pequeña burguesía y también al pueblo, Los profesionales, ¿dónde están? ¿En la derecha o en la izquierda? Claro, ustedes pues están acá, ¿no? En la izquierda, cuando se titulen, ¿ya? A la pequeña burguesía y al pueblo. ¿Cómo se llama el partido de derecha? Se llamaba así, los girondinos. El de izquierda, ¿cómo se llamaba? Los jacobinos, ¿ya? Vamos, girondinos, ¿izquierda o derecha? Derecha. ¿Qué tal? Para los de la gran derecha, los girondinos, ¿querrán una gran revolución, una revolución total? ¿Qué dicen ustedes?
¿Tú crees que a los dueños de la empresa Gloria, Alicorp, les interesa un cambio desde cero? ¿Por qué no? Porque van a tener que empezar de cero y van a perder sus bienes, ¿cierto o no? Por eso que los girondinos decían los siguientes: señores, no estamos tan mal, así que hay que cambiar algunas cosas nada más, hay que hacer ciertos cambios nada más. Por lo tanto, ¿qué tipo de revolución quieren los girondinos? Moderados, por eso le llaman moderados a ellos, ¿ya? Se les llaman moderados. En cambio, los jacobinos, ellos quieren un cambio total, son radicales, quieren un cambio total, un cambio total. ¿Por qué? Porque están en la bancarrota y no les interesa empezar de cero, porque al final están ya en cero, pues no tienen nada, ¿ya? Vamos, ¿la captaron o no la captaron? Bien, les pregunto, ¿cuántos partidos políticos nos interesan? 2. ¿Cuáles? Derecha, ¿eh? Otra vez, ¿quiénes? Derecha, ¿cómo se llaman? Izquierda. Ya, derecha, ¿a quién representan? A la gran burguesía. ¿Qué tipo de cambio quieren? Moderados. Vamos, izquierda, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de cambios quieren? Radical. ¿A quién representan? Pequeña burguesía. Y también al pueblo, ¿ya? Nos interesa algo más los jacobinos, los radicales, ¿ya? Los jacobinos. Ellos tienen un líder. ¿Cómo se llama ese líder? Es Robespierre. Es Robespierre, muchachos. Maximilien Robespierre. Robespierre es un genio Robespierre. Tiene 3 grandes talentos, Robespierre. Robespierre es un abogado, es decir, conocedor de las leyes, sabe qué hacer y sabe qué no hacer, pues, muchachos, ¿ya? Robespierre es el mejor orador de toda Francia, es el mejor orador. Seguramente con eso se gana masas, pues se gana masas. Y 3, es un excelente político, tiene buenas relaciones, muchachos, ya, buenas relaciones sociales, ya, es un excelente político. Un buen político, si conversa contigo, seguramente te encanta, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? 3 talentos Robespierre. 3 talentos, ¿ya? Bien, Robespierre va a ser apodado como el incorruptible. ¿Por qué el incorruptible, profesor? Porque él es un ilustrado y para él se deben respetar los derechos a la vida, a la libertad. Nadie te puede privar de tu derecho a la vida ni a la libertad. Y nadie le podía hacer cambiar de pensamiento. Era incorruptible a sus ideales. Pero, profesor, yo sé que Robespierre va a cambiar en el futuro. Sí, pero por el momento es incorruptible a sus principios, ¿ya? De ahí su apodo, el incorruptible. Bien, ¿dónde están los reyes? En las Tullerías. Y estos escribieron una carta al rey de Austria. Le escribieron una carta. Y también al de Prusia. Austria y Prusia, muchachos. ¿Qué le escriben? ¿Saben qué, señores? Si ustedes no hacen nada para ayudarnos a nosotros los reyes, si no hacen nada para ayudarnos a protegernos, esta ideología va a llegar a sus reinos y ustedes van a estar peor que nosotros. Así que les conviene ayudarnos. ¿Y eso es cierto o no, muchachos? Eso es cierto, esa ideología se va a irradiar. Así que los reyes de Austria y Prusia se unen, formando con eso la primera coalición. ¿Qué es una coalición? Unión político-militar, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Vamos. Nace la primera coalición y le declaran la guerra ¿a quién? A Francia. Es decir, ahora la revolución no solo va a ser dentro de Francia, sino fuera también, muchachos, ¿ya? Y se van a dar muchas batallas contra las monarquías absolutas, ¿Qué quieren las monarquías absolutas con Francia? Quieren acabar esa ideología. Así que se van a dar muchas batallas. Una de ellas es esta batalla, la batalla de Valmy, así es. Muchachos, Valmy es una de las top 10 batallas más importantes de la historia, top 10. ¿Por qué? Porque altera a la historia, altera el curso de la historia. ¿Quiénes se enfrentan acá, en Valmy? Se enfrentan Francia contra la primera coalición. ¿Quiénes eran la primera coalición? Austria y Prusia, así es, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Son liberales o monárquicos estos de acá? Monárquicos absolutistas. ¿Quién vence en Valmy? ¿Francia o Austria y Prusia? Vence Francia. ¿Por qué es importante esta batalla, profesor? ¿Por qué es importante? Porque altera el curso de la historia. ¿Qué hubiera pasado si en Valmy Francia salía derrotado? ¿Qué hubiera pasado? La revolución hubiera fracasado, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Y qué hubiera sido de Europa? Absoluta. ¿Qué hubiera sido del mundo?
distinto, muchachos, o sea, distinto a lo que conocemos hoy. La ideología liberal no se hubiera difundido, por lo tanto, ahorita seríamos monárquicos, la historia sería distinta. Por eso que Valmy es una de las top 10 batallas más importantes. Pero no se gana así de fácil en Valmy, ¿eh? No se gana gracias a un himno. La Marsellesa, así es, ¿eh? Es el himno de la revolución, muchachos. De hecho, hoy en día la Marsellesa es el himno de los franceses, es su himno. Muchachos, ¿cuál es el himno más bonito del mundo? Si yo le preguntase hoy en día a los chilenos cuál es el himno más bonito, ¿qué me responderían ellos? La de Chile, profesor, la de Chile. ¿Y eso es bueno o es malo? Ese sentimiento es bueno, pues. ¿Cómo ustedes, peruanos, van a decir, pues, que el himno más bonito es la de Francia? ¿Cómo es posible que digan eso? Es el himno nacional, es más bonito, pues, ¿ya? Pero, profesor, ¿por qué en los libros dice que el himno más bonito es la Marsellesa? Pues es un rumor que se ha transmitido sin fundamento, pues, muchachos. O sea, es un rumor simplemente, ¿ya? Es el himno más bonito, pero para los franceses, para nosotros, será nuestro himno nacional, ¿cierto o no es cierto? Bien, eso sí, escuchamos, eso sí, la Marsellesa tiene buenas letras, profundas letras, muchachos, ¿ya? Sus letras son tan fuertes que si tú la escuchas, seguramente te dan ganas de recuperar Arica, Tarapacá, seguramente te dan ganas, el Huáscar, muchachos, ¿ya? El Huáscar, así es, ¿ya? Bien, sus letras son fuertes. El pueblo, escuchamos, el pueblo se entera de que son los reyes quienes habían solicitado el apoyo a Austria y Prusia. Por lo tanto, la población está molesta, está enfadada. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Matar a los reyes. ¿Dónde están los reyes, muchachos? En las Tullerías. Y los van a ir a acabar. Pero felizmente no consiguen eso. Eso sí, ¿cómo los sancionan? Esta chiquita, ¿me está prestando atención? ¿Cómo los sancionan a los reyes? Pues aboliendo sus títulos nobiliarios. ¿Qué significa abolir? Acabar, quitar, suprimir. Aboliendo sus títulos nobiliarios, es decir, ya no son nobles. Ahora el rey Luis XVI es el ciudadano Luis y punto, y punto. La reina María Antonieta es la ciudadana María y punto. Ya no son nobles, es decir, en la monarquía constitucional ya no hay monarquía. Por lo tanto, se acaba la etapa monarquía para iniciar la república. ¿La captaron o no la captaron? Bien, a ver si la captaron. Dígame, ¿cómo se llama esa etapa donde se reunieron los representantes de los tres estados? ¿Cómo se llama esa etapa donde se plantearon darle a Francia una constitución? ¿Dónde se dio la toma de la Bastilla? ¿Dónde surgen los partidos políticos? Legislativa. Vamos, les creo. ¿Con qué se inicia la revolución? Claro. Vamos. ¿Por qué es importante la toma de la Bastilla? El símbolo del cambio de la revolución, muchachos. Ya les creo. ¿Cómo se llama esa etapa donde se reunían los representantes de los tres estados? Estados generales. Ya, esa no es la pregunta. La pregunta es esta. ¿Cuál era su objetivo de esta reunión? ¿Cuál era su objetivo? Claro, superar la crisis, pero ¿cómo? Con una reforma tributaria. ¿Pero en qué consistía esa reforma? Ampliando los impuestos. ¿Cómo terminó en éxito o en fracaso? Fracaso, por el voto, ¿cierto o no cierto? Ya, por el voto, muchachos, ¿ya? Bien, y se inicia la república, ¿ya? En la república, ¿hay rey todavía? Ya no hay, ya no ve que lo han destituido, ¿ya? Ya no hay rey, pues, muchachos, ya no hay rey. Bien, la república, como ves en tu librito, también se divide en subetapas. ¿En cuántas subetapas se divide? Veamos. Se divide en 3 subetapas. ¿Cuáles son? A ver, pero en orden.
Así es, y nos vamos a recordar así, nos recordamos así, CODICO, así nos recordamos, ¿ya? CODICO. ¿Por qué? CO de la Convención Nacional, Convención Nacional, Convención Nacional, DI del Directorio y CO del Consulado, CO del Consulado, Consulado, así es, ¿ya? Vamos, repite conmigo, Convención Nacional. No pasa nada, Convención Nacional. Directorio. Consulado. Profesor, ¿qué es la Convención Nacional? Muchachos, es igualito que esto. Es igualito que eso, solo que en la etapa de la República. Es decir, es un congreso también, con la diferencia que acá en la Convención Nacional los congresistas, los parlamentarios, tienen todos los poderes, ¿ya? Ejecutivo, legislativo, todos los poderes lo tienen ellos. Tienen todos los poderes. Todos los poderes. Y si es que ellos decidían apoyar a un partido político, ese partido era el que gobernaba. ¿Se acuerdan que acá había partidos políticos? Pues estos mismos siguen acá, siguen acá. Y si es que la convención apoya a uno de ellos, pues ese partido gobernará. Por ejemplo, si fuese así nuestro Congreso y apoyaría a Fuerza Popular, ¿quién gobernaría el Perú? Fuerza Popular, ¿cierto o no es cierto? Si fuese así y este Congreso apoyaría a FREPAP, ¿quién gobernaría el Perú? FREPAP, con esa diferencia. Interesante, ¿no? Interesante. Por eso que la Convención Nacional, en un primer momento, ¿a quiénes van a apoyar? A los girondinos. Apoyan a los girondinos. Pero con el tiempo los girondinos se desprestigian y ¿quiénes van a continuar después? Los jacobinos. Esta etapa se subdivide en dos, etapa girondina y etapa jacobina, muchachos, ¿ya? Y etapa jacobina, así es. ¿Quiénes gobiernan primero? ¿Qué? Vamos, te pregunto, girondinos, ¿izquierda, derecha? ¿Ah? Ya pues, muchachos, ya pues. Derecha. Vamos, moderados, radicales. Moderados. ¿A quiénes representan? ¿A quién pues? A la gran burguesía, pues, muchachos, ¿ya? A la gran burguesía, ¿ya? Bien, los girondinos en el gobierno tienen una decisión que tomar. ¿Cuál es esa decisión? Si ejecutar al rey, sí o no, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal ustedes? ¿Ejecutarían al rey? Pues ellos, por una minoría, van a decidir que sí. Muchachos, ¿ya? Acá se aprueba la ejecución del rey. No es por una mayoría, sino por una minoría. ¿Cuál es su delito, profesor? ¿Cuál es, muchachos? Traición. Traición. ¿Y cómo lo van a ejecutar con este aparatito? La guillotina, así es, ¿ya? La guillotina, amigos míos, es un arma de la revolución, es un arma de la ilustración, así es, ¿ya? Esta es la cuchilla, filudísima. Este es el orificio por donde tú tienes que meter la cabecita, de acá, así tienes que meterlo, cae la cuchilla y ¡zas! Acá ponía una canasta para que cuando caiga tu cabeza no se lastime, ¿ya? La canasta, así es, ¿ya? Bien. La guillotina es un arma de la ilustración. ¿Por qué? Porque así como una persona tiene derecho a una vida digna, también tiene derecho a una muerte digna, muchachos, una muerte digna. Y la guillotina te da una muerte digna. ¿Por qué? Porque es una muerte rápida la que te da. La cuchilla cae y tan rápido cae la cuchilla que te genera una muerte indolora. ¿Qué significa indolora? Sin dolor. Bueno, por lo menos hasta ahora nadie se ha quejado, muchachos, ¿ya? Nadie se ha quejado, ¿ya? La cuchilla, a veces la guillotina caía tan rápido que la cabeza saltaba al pueblo, es decir, pues a ti no te ejecutaban en secreto, sino en la plaza, mientras la gente está viendo, pero a veces caía con tanta fuerza esta cuchilla o el cuello de la víctima era tan delgada que hacía saltar la cabeza a donde estaba el pueblo. Ahí a tus pies caía la cabeza, ¿no? Y la cabeza no se daba cuenta que ya había muerto, y la cabeza, es que la muerte es muy rápida,
muy rápida. Y los ojos de la cabeza aún seguían parpadeando y mirándote de 12 a 15 segundos, muchachos, ¿ya? Y solo fallecía por el desangrado nada más. Y a veces la agarraban y la exhibían de esta forma, muchachos, ¿ya? Y así al rey Luis XVI lo ejecutan con este aparato, la guillotina. Le cortan su cabellera, le amarran, le colocan acá, cae la cuchilla y ¡zas! Veremos qué le pasa a esa chiquita, veremos qué le pasa, ¿ya? Bien, cae. Cae. Y agarran la cabeza de Luis XVI y le exhiben, muchachos, ¿ya? Y le exhiben. Y el pueblo está feliz por la muerte de Luis XVI. Han matado a un rey, muchachos, y de esta forma todavía, ¿no? Con la guillotina, de forma humillante. Han sonado las trompetas. María Antonieta se desmaya. ¿Por qué se desmaya María Antonieta? ¿Por su esposo porque ha muerto? No, porque muy pronto le toca a ella también, pues, muchachos, ya muy pronto, así es, ya. Bien, entonces, han matado a un rey. Dime, ¿fue una buena o una mala decisión? ¿Qué dicen? Matar al rey. Si tú fueses un rey europeo y ves que un colega tuyo, a Luis XVI, lo han ejecutado, ¿qué pensarás? Que esta ideología, si se sigue irradiando, me puede tocar a mí también, ¿cierto o no cierto? Por lo tanto, si antes Francia estaba en guerra con Austria y Prusia, ahora toda Europa le declara la guerra a Francia, muchachos. O sea, fue una buena o una mala decisión ejecutar. Por eso que estos girondinos, pues, se desprestigian. Al rey no se le mata, muchachos, no se le mata, por eso ni en el ajedrez se le mata al rey. ¿En el ajedrez al rey matas así? No, se le acorrala nada más, ¿cierto o no cierto? A que mate. Por eso al rey, si lo matas te metes en aprietos, pues, ¿ya? Bien, por eso que ahora, ¿en quiénes confía en la Convención Nacional? En los jacobinos. Vamos, jacobinos, izquierda, derecha. Moderados, radicales. ¿A quiénes representan? Y también al pueblo. ¿Quién era su líder? Robespierre. ¿Qué apodo tiene? El incorruptible. ¿Qué oficios tenía? Abogado. ¿Qué más? Orador. ¿Qué más? Un político, muchachos, ¿ya? Un político, ¿ya? Robespierre es experto en leyes, Robespierre, ¿ya? Es experto y empieza haciendo leyes, pero leyes sin sentido, leyes desproporcionales, muchachos, ¿ya? Una de esas leyes es la ley del sospechoso. ¿En qué consiste? Vamos, la revolución, ¿tiene enemigos o no? Sí. ¿Quiénes son los enemigos? Fuera de Francia, las monarquías absolutas. Dentro de Francia, ¿quiénes son sus enemigos? Claro, correcto, clero y la nobleza. Y hace una ley, la ley del sospechoso. ¿En qué consiste esa ley? Consiste en que todo aquel que es sospechoso de atentar en contra de la revolución, denúncialo. Pero Robespierre, pruebas, ¿no entiendes la ley? Basta que sospeches nada más. Y la gente, con esta ley, ¿qué va a hacer? ¿Justicia o venganza? Va a buscar sus intereses. Por ejemplo, a mí esta noble me llega altamente, lo voy a denunciar por las puras. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? Empezando denuncias absurdas, persecuciones, muchachos. ¿Ya? Al pueblo tú no lo puedes dar la posibilidad de hacer justicia, no sabe hacer justicia el pueblo, ¿ya? Entonces, iniciando un periodo, a ese periodo, ¿cómo se le va a llamar? La época del terror, la época del terror. Muchachos, ¿qué es la época del terror? Es el periodo más sangriento de toda la Revolución Francesa, ¿ya? Es el periodo más sangriento de toda la Revolución Francesa. ¿Saben cuánto tiempo dura la dictadura de Robespierre? Dura 10 meses nada más. Y en 10 meses, en su gobierno, con estas leyes, ¿cuántos muertos ha generado este? Un promedio de 40,000 muertes, o sea, 40,000 en solo 10 meses, imagínense. ¿Con qué aparatito sobre todo? Con la guillotina, ¿sí? O sea, con la guillotina. Los nobles y los miembros del clero serán perseguidos, ¿ya? Eran destripados en las calles, matados con cañones, es decir, se reunían a nobles y a miembros del clero, se ponían en un rincón, en una pared, y con cañones, los mataban.
¿Qué tal? ¿Te gustaría ver a ti que los maten a estos? ¿Mm? Pues no, pues no, pues no. Pero si tú ves a esta gente que está haciendo justicia, chuchamos, ese chino me estará escuchando, te voy a preguntar, ¿ah? Si tú ves de reojo y miras mal a estos haciendo justicia, ¿qué? ¿No te gusta lo que estamos haciendo? ¿No te gusta la revolución? Entonces eres un enemigo de la revolución, también eres ejecutado. Vamos, en una revolución, en un periodo de crisis, de escasez, ¿qué pasa con los precios? Aumentan, porque no llegan productos, ¿cierto o no cierto? Como pasó acá en el Perú, pues muchachos, ¿ya? Nosotros no nos damos cuenta, hay escasez, ¿y qué pasa con los precios? Se incrementan. ¿No te gusta que los precios se hayan incrementado? ¿Estás en contra de los precios? Entonces estás en contra de la revolución, también ejecutado. Es decir, la izquierda ha generado pues un periodo de sangre en la revolución. Ese periodo se le llama la época del terror. Es el periodo más sangriento de toda la revolución, muchachos. Es en este periodo donde se va a dar la ejecución de la reina, pues. Acá se ejecuta a la reina María Antonieta. Con este mismo aparato, con la guillotina, muchachos, ¿ya? María Antonieta, que todavía era joven, era 30 y tantos años, nada más joven, muchachos, ¿ya? Más joven que sus papás, que sus mamás, pues estaba llena de canas, llenas de ojeras, de arrugas. ¿Por qué? El estrés, la preocupación. Sus hijos habían sido encerrados, su esposo había sido matado, estaba encarcelada. El estrés, la preocupación, la desgastó. María Antonieta llega a la guillotina, pero una mujer fuerte, pero muchacha fuerte, valiente, pues pone su cuellito acá, cae la cuchilla y su cuello era delicadísimo de María Antonieta, cae la cuchilla y ¡zas! Aquí está la cabellera de María Antonieta, ese peinado que acostumbraba ella, muchachos. La agarraron de su cabellera y han ejecutado a la reina también, ya han ejecutado a la reina. Bien, ¿y qué decía el pueblo? ¿Qué? ¿Nada más? Hoy día solamente esto, queremos más sangre. Yo sé de nobles que se están escondiendo en casas, ¿ah? Vamos. Yo sé de sacerdotes que están tratando de escapar, vamos a ir a capturarlos. Dígame, ¿la revolución está bien o exagerado? Pero amigo mío, una revolución tampoco es color de rosa, pues ya, no es color de rosa. ¿Tú quieres una revolución? Va a suceder todo eso, va a suceder como tú has visto el año pasado, ¿ya? Y eso no es nada comparado con una revolución, pues ya, esas son las consecuencias. Bien, ha exagerado esta revolución, ¿no? Ha exagerado, eso sí, ha exagerado, pues ya. Hay que ser conscientes también, pues, ¿no? Bien, pero ¿cómo termina esta época del terror? ¿Cómo llega a su fin finalmente? Esta época llega a su fin con un hecho conocido como la reacción termidoriana. La reacción termidoriana, así es, ya, termidoriana. ¿En qué consistió esa reacción? Es un golpe de Estado. ¿Qué le pasa? Los girondinos le dan golpe de Estado ¿a quién? A Robespierre, le dan golpe de Estado. Robespierre estaba en su oficina, en el Ministerio de Justicia estaban, muchachos, ¿ya? Estaba ahí y es capturado por los girondinos, por los de derecha, es de ahí lo captura. Mañana vamos a hacerte justicia, a ti y a tus seguidores, ¿ya? Así que lo encerraron y los girondinos al día siguiente vuelven para hacer el proceso judicial. Pero ni bien están entrando al Ministerio de Justicia, donde estaba Robespierre encerrado y sus seguidores, uno de sus seguidores se lanza de lo alto. ¡Pah! ¿Por qué se está matando? No quiere pasar la vergüenza de la justicia, pues, ¿ya? Se escucha un disparo dentro de este Ministerio de Justicia. Se escucha un disparo, muchachos. Se sospecha algo. No creo que se estén matando estos, ¿ah? Subieron y precisamente encontraron a Robespierre ahí tirado en su escritorio desangrado. Se había disparado. Había preferido el suicidio que la vergüenza de la justicia, muchachos. ¿Igual que quién? Hoy nuestra historia se parece, ¿no, muchachos? Nuestra historia se parece, ¿ah? De Castillo, de Alan, se parece, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Vamos, pero esto no es coincidencia. Esto no es coincidencia, muchachos, ¿ya? Para nuestro expresidente, su personaje favorito es Robespierre. Es Robespierre. Tú revisa en el YouTube
Él tiene conferencias sobre la Revolución Francesa, es fanático de la Revolución Francesa, muchachos, ¿ya? Sí, nuestro expresidente sabe más de la Revolución Francesa que todos tus profesores de Historia Universal juntos, muchachos, ¿ya? Juntos, ¿ya? ¿Por qué le gusta esto? ¿Su personaje favorito quién es? Robespierre. Por eso que desde muy niño lo admiraba a Robespierre. Por eso que, ¿qué carrera opta? ¿En qué se convierte? Político, orador, ¿cierto o no cierto? ¿Ves? Igualito que él, pues ya igualito que Robespierre. ¿Y cómo termina? Igual que él, pues muchachos, ya. Sin embargo, Robespierre es superado. ¿Por qué? Robespierre le tiembla la mano. Y en el último momento quiere desviar el disparo, pero es muy tarde, su mano le gana, se dispara. Pero no llega la bala al cerebro. Se desvía y le vuela toda su mandíbula inferior, muchachos, le vuela todo eso, ¿ya? Eso sí, está desangrándose fuerte, se está desangrando. Consciente, pero sin mandíbula ya. Llegan los girondinos, lo capturan, lo ponen como sea, su mandíbula lo ponen acá, lo amarran con un paño y lo llevan. Le hacen un proceso y lo sentencian, muchachos, a morir en este aparato con la guillotina. Ya saben, quien a hierro vive, a hierro muere, pues muchachos. ¿Por qué Robespierre cambió, profesor? Si era bueno, si era incorruptible, ¿por qué cambió? Tenía todo el poder lo corrompe, muchachos, ya el poder lo corrompió. Los tiempos cambian, los tiempos cambian. Bien, ahora para que no suceda lo mismo, los girondinos en el gobierno, en el poder ejecutivo, ya no ponen a un solo gobernante. ¿Por qué? Porque se puede corromper también, pues, se puede corromper. En el poder ejecutivo, ¿a quién colocan? A 5 presidentes. Pero no se van a llamar presidentes, se van a llamar directores. Por eso se va a llamar el directorio. El directorio, ¿la captaron o no la captaron? Bien, 5 directores. Pero la guerra continuaba. Vamos, fuera de Francia, ¿contra quiénes? Contra el absolutismo. ¿Y dentro de Francia contra quiénes? Clero y nobleza. Y están perdiendo los franceses. Si pierden, ¿qué va a pasar con la revolución? Fracasa. La burguesía será sancionada. Perder no es una opción. No es una opción, muchachos, ya no es una opción. Así que los burgueses, ¿cómo van a ganar? Como militar. Consiguen a un gran aliado. Acá es donde surge la figura de ¿quién? Napoleón, así es, ¿ya? Era un militar de unos 35 años que estaba teniendo buenas campañas militares. Él sí puede derrotar a las monarquías, pero para derrotar a las monarquías necesita llegar al poder ejecutivo. Y falta mucho para las elecciones. ¿Qué tendrá que hacer Napoleón? Golpe de Estado. ¿Pero quién lo ayuda? La burguesía. La burguesía lo ayuda, muchachos. O sea, lo ayuda y da un golpe de Estado. ¿Cuándo va a dar el golpe de Estado? El 18 de Brumario. El 18 de Brumario. Es un golpe de Estado. ¿Qué es Brumario, profesor? Brumario es el nombre de un mes. Es el nombre de un mes, ¿ya? Robespierre, ¿en qué época gobernó? ¿En el directorio o en la Convención Nacional? ¿En qué etapa? ¿Girondina o jacobina? Jacobina. Robespierre odiaba tanto el antiguo régimen que crea un nuevo calendario. Abolirá el calendario gregoriano, la que tenemos, y instaurará el calendario republicano. ¿Tiene unos meses? Sí, 12 meses. Pero cada mes tiene un nombre distinto. No se llama enero, febrero, no se llama. Tiene nuevos nombres. Nombres muy ocurrentes. Por ejemplo, en un mes hacía mucho calor, lo llamaron termidor. ¿Por qué? De térmico, calor, calor. Así lo llamaron. Si un mes hacía mucho viento, ventuario, lo llamaron así, ventuario. En un mes donde hacía mucha niebla, bruma, lo llamaron brumario, brumario. Por eso que en el mes de calor, en el termidor, van a dar un golpe de estado, se llama reacción termidoriana. O en este mes brumario, de 30 días, el 18, Napoleón, apoyado por qué clase? Burguesía, da golpe de estado, pues muchachos. Entonces, ¿qué es el 18 de Brumario? Golpe de estado, golpe de estado. ¿Quién lo da? Napoleón. Pero esa fecha, ¿cuándo cae, profesor? El 9 de noviembre de 1799. ¿Qué cosa da? Un golpe de estado, ¿ya? Y Napoleón, tras el golpe de estado, ¿cómo se nombra? ¿Emperador? Dime, ¿tú te nombrarías emperador? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque hace poquito el pueblo se ha deshecho de un rey. No quieren reyes, mucho menos emperador, te van a votar. Por lo tanto, Napoleón sabe eso. ¿Y cómo se nombra? Cónsul. Cónsul en honor a los antiguos romanos. ¿Se acuerdan de Roma que tenía un cargo llamado cónsul?
era poder ejecutivo, ¿se acuerdan o no? En honor a ellos. Se llama cónsul. ¿Para qué, profesor? ¿Por qué no se nombra emperador a la noche a la mañana? ¿No le van a aceptar? Se nombra cónsul para que acá haga alianzas con la iglesia, con el pueblo, con la nobleza, con la burguesía, con el ejército. Todos hacen alianzas. Y una vez hechas sus alianzas, recién se nombrará emperador. Y una vez nombrado emperador, ¿alguien le dirá algo? No. ¿Por qué? Porque he hecho las alianzas ya, pues ya. ¿Astuto o no astuto? ¿Eso le faltó a quién para dar su golpe de estado? Ya saben, ya pues muchachos, ya. Por lo tanto, te pregunto, ¿en cuál de los 3 periodos Napoleón prepara el camino para nombrarse emperador? Claro, pues acá preparó el camino, pues muchachos, ya. En el consulado Napoleón, hace grandes obras y se gana el cariño del pueblo. Por eso le ponen un apodo a Napoleón, lo llaman el Gran Corso, el Gran Corso. Nace en Córcega, el Gran Corso, ¿ya? Napoleón conquistador de territorios y también de corazones. ¿Quién va a ser su esposa? La señora Josefina Tascher. La señora Josefina Tascher. ¿Qué tal era Josefina Tascher, profesor? ¿Atractiva? No pasaba nada, no pasaba nada. Era mucho mayor que Napoleón. Era más alta que Napoleón. Era muy larguiluncha, más alta que Napoleón, delgadilla, facialmente no era muy atractiva, era viuda, ya tenía varios hijos de su matrimonio anterior, pero Napoleón la quería, así somos nosotros los varones, así somos, así es, ¿ya? Pero esta mujer, ¿cómo son? Como Napoleón paraba en campañas militares, le sacaba la vuelta a Napoleón, muchachos, con sus generales todavía. Josefina Tascher era una tachera, muchachos, una tachera esa de acá, ¿ya? Chiquitas, saluden a su maestraza, ¿ya? Bien, bien, bien. Napoleón ha hecho grandes obras, muchachos, ¿ya? Ha hecho grandes obras Napoleón. Pero ¿cuál es su más grande obra? Su mayor gran obra está en el derecho, está en recopilar el Código Civil francés. El Código Civil francés. Si tú quieres, llámalo el Código Napoleónico. Si tú quieres, ¿ya? Código Napoleónico, ¿ya? Vamos, ¿por qué es importante este código, profesor? Es que en este código protege derechos liberales. Por ejemplo, protege el derecho a la propiedad privada. Si tú tienes una propiedad y tienes un documento que lo garantiza, nadie, ni el rey, ni nadie, ni el mismo Estado te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque este código defiende el derecho a la propiedad privada, muchachos, ¿ya? ¿Qué más protege? Las libertades individuales. Esto es la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad religiosa. Es decir, 2 principios liberales protege. 1, las libertades individuales, y 2, el derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, el Código Civil francés, ¿qué tipo de código es? ¿Tradicional o liberal? Liberal. ¿A qué clase sobre todo beneficiará? Burguesía. Pues ¿quién tiene más propiedades? La burguesía quiere protegerla, ¿cierto o no? ¿Por qué? ¿Por qué Napoleón apoya a la burguesía? ¿Por qué? Porque hay una alianza entre ellos, entre Napoleón y la burguesía. Hay una alianza, muchachos, ¿ya? Pero al pueblo también nos quería. Por eso todo el mundo queríamos a Napoleón, muchachos. Ya varones, mujeres, todos querían a Napoleón. Bien, Napoleón, amigos míos, hace alianza con todos. Y así, para el año de 1804, en la catedral más famosa de Francia, se llama así, la catedral de Notre Dame, donde está el jorobado, muchachos, Nuestra Señora de París, la que hace poquito se incendió. Ahí, Napoleón será nombrado emperador por su amigo, por el Papa Pío VII, Su cara era como la de un pollo, no hay su nombre, Pío VII, cara de pollo tenía ese, ¿ya? Pío VII, así es, ¿ya? Bien, Napoleón está rodeado, a punto de ser nombrado emperador. Muchachos, ¿se acuerdan que el único que podía nombrar reyes y emperadores, quién era? El Papa. ¿Se acuerdan o no? ¿Época desde cuándo se viene esa costumbre? Sí, está bien. Desde Carlomagno, ¿se acuerdan o no? Napoleón está así, esperando ser nombrado emperador. El Papa se acerca con la corona,
pero Napoleón calcula los pasos, se pone de pie, se le acerca al Papa, le quita la corona y ¡pra! Solito se autoproclama emperador. Y minutos después, segundos después, hace arrodillar a su esposa Josefina y él mismo la nombra emperatriz. Y el Papa está así, ¡ey! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? No entiende. Vamos, congela esa imagen donde el Papa está sorprendido y Napoleón se ha autoproclamado emperador solito. ¿Qué simboliza? Claro, que ahora es al revés, el poder del Estado sobre la Iglesia, terminando la costumbre de cientos y cientos de años iniciados por Carlomagno. Es un gran personaje, pues, Napoleón. Y ahora, ¿cómo se ha nombrado? Emperador, muchachos. ¿Ya la captaron o no la captaron? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Muchachos, vamos, dígame, ¿en qué etapa se produce la época del terror? Convención Nacional. Vamos. ¿En qué etapa se da el 18 de Brumario? En el directorio. ¿En qué etapa se promulga el Código Civil francés? Eso cualquiera, pues, está viendo. A ver, dígame, ¿qué es la época del terror? Más sangriento. ¿Dictadura de quién? Robespierre. ¿En qué etapa? ¿Girondina o jacobina? Y la época del terror se inicia ¿con qué ley? El sospechoso, muchachos, ¿ya? Vamos, ¿qué es el 18 de Brumario? ¿De quién? ¿Apoyado por quiénes? Por la burguesía. Vamos, ¿por qué es importante el Código Civil francés? ¿Por qué es importante? ¿Protege qué cosa? La propia... Y dos, las libertades individuales, muchachos, ¿ya? Y Napoleón se nombrará emperador. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No. Ya, reiniciamos nuestro cuerpo. Una estiradita, muchachos, ¿ya? Chiquitas, colaboren, denos una jaladita. Muchachos, pidan nada más. Las chiquitas de adelante, colabórenle al profesor. Colaboren. A mí, jálenme el estazo. De acá. Qué egoístas las chicas de este salón. Qué egoístas. No colaboran. Señorita que no colabore no va a ingresar, ya sabe. Masaje no, una jalada. Las chicas son puro flor, no les crean. Puro flor. Puro flor. Bien. En el imperio Napoleón se expande, pero no lo hace solito, lo hace con el apoyo de su ejército. ¿Cómo se llama su ejército? Se llama así, el Gran Ejército, así se llama, ¿ya? El Gran Ejército. En francés, la Grande Armée, muchachos, ¿ya? La Grande Armée, en francés, ¿ya? Bien. ¿Cuántos lo conformaban el Gran Ejército? 500,000 de hombres, muchachos, ¿ya? 500,000 de hombres. ¿Buena cantidad o no? Sí, buena cantidad. 500,000 de soldados. Bien, requisito para ser parte del Gran Ejército. Hay varios, uno de esos, la estatura, muchachos. Mínimo 1,80 de estatura, mínimo, ¿ya? Y habían quienes medían más todavía, 1,80, 1,90, había más. Napoleón, ¿qué estatura tenía? 1,70, muchachos, ya. La estatura de Messi, ¿ya? ¿Y qué tal 1,70 es, chatito?
No, es una estatura normal para el varón en Francia, muchachos, en Europa. Es la estatura normal. Entonces, ¿por qué a Napoleón le ponen esa reputación de que era bajito, profesor? Es que él tiene la culpa, pues. Al lado de sus hombres que son 1,80, 1,90, y por más que él no era chato, no era bajito, al lado de sus hombres sí se veía así bajito, pues, ¿ya? Por eso se gana esa mala reputación, pues, muchachos, ¿ya? Bien, Napoleón ha sometido muchos territorios, ha sometido partes de Alemania, ha sometido, pues, Italia, ha sometido Francia, partes de Austria, Hungría, España, Portugal, es decir, casi la tercera parte de Europa, muchachos, ya casi la tercera parte de Europa, ya. Napoleón es un genio, Napoleón. Vamos, por eso se llama Imperio Napoleónico, ¿por qué? Porque convierte a Francia en un imperio. Vamos, Napoleón, ¿qué formas de gobierno termina? Absolutistas. ¿Qué tipo de gobierno se instaura en su lugar? Liberales. Vamos, liberales. Ahí la importancia de Napoleón, ahí, ¿cuál es? Es que irradia las ideas de qué movimiento de la revolución, es decir, irradia ideas liberales. Vamos, su importancia de Napoleón es que si la revolución está ahí en Francia, Napoleón, ¿qué lo hace? La irradia, la difunde, ¿ya? Por lo tanto, su función de Napoleón ha sido la difusión de la ideología burguesa liberal, él lo ha difundido. ¿A qué clase beneficia eso? Burguesía. ¿Cómo le beneficia? Ampliando mercados, ¿cierto o no cierto? Mayores libertades económicas, ya por lo tanto su mercado le beneficia, pues mayores libertades. Pero ¿a quién perjudica eso? Perjudica a otra burguesía. ¿De qué país? De Inglaterra. ¿Qué había pasado en Inglaterra? Había estallado la revolución industrial. Y Inglaterra, ¿de qué depende? De sus importaciones y exportaciones. ¿Quién era su principal mercado? Europa. Por lo tanto, hay una rivalidad entre dos burguesías. ¿De qué países? Francia e Inglaterra. Por eso que sabemos quién es la principal rival de Francia. ¿Quién es? Inglaterra. ¿Qué tipo de rivalidad hay? Económica, comercial, pues muchachos, ya comercial. Por eso con Inglaterra se van a dar muchas batallas. Una de esas batallas es esta, el combate de Trafalgar. El combate de Trafalgar. Si yo digo combate, ¿es por tierra o por mar? Por mar. Muchachos, ¿quién vence en Trafalgar? ¿Inglaterra o Francia? Vence Inglaterra, ¿ya? Y eso que Napoleón preparó una buena estrategia, pero él no la dirige. Lo dirige su almirante. Era medio burro y lo malogra, muchachos, ¿ya? Lo malogra, ¿ya? Inglaterra es la dueña y señora del mar. En mar, Inglaterra es el dueño, pero en tierra, ¿quién es el dueño de las estrategias? Francia, muchachos, ¿ya? Era la ballena contra el elefante, ¿ya? Así que no se podían enfrentar uno en campo del otro, muchachos, ¿ya? No pueden vencer uno el otro en su campo, ¿ya? Bien, ¿por qué es importante Trafalgar? Escúchame bien, hay batallas navales, ¿ya? Hay combates, pero esta es el mayor combate de Napoleón. Es decir, es el mayor enfrentamiento naval de Napoleón. No se confundan. ¿Cuál es el mayor enfrentamiento naval de la historia? Salamina. ¿Se acuerdan o no? En el contexto de las guerras médicas contra los persas, ¿se acuerdan o no? Sí, ese es de la historia. Pero esto es de Napoleón, ¿ya? De sus campañas navales, su más grande campaña naval, Trafalgar. ¿Quién vence, Inglaterra o Francia? Inglaterra. Pero, pues hay que mencionar su mejor batalla de Napoleón. ¿Cuál es su mejor batalla? Austerlitz. Repite conmigo, Austerlitz. Austerlitz es la más feliz, rima todavía, ¿ya? Es la más feliz de sus batallas, ¿ya? Bien, en Austerlitz Napoleón vence tanto a austriacos y a rusos, que eran superados los franceses de 1 contra 3, pero son vencidos por Napoleón. Napoleón no solamente los derrota, sino los mata en menos de 9 horas, muchachos, ¿ya? En menos de 9 horas los mata. 200,000 hombres, matando a 600,000. ¿Cómo se consigue eso? Con una buena estrategia, pues. Por eso que esta batalla se le conoce como la batalla modelo. ¿Por qué? Porque sirve de modelo de cómo ganar, ¿ya? Es la batalla modelo. 3 emperadores participaron acá. 1, Napoleón de Francia. 2, Francisco de Austria.
Y 3, el emperador Alejandro de Rusia, muchachos. 3 emperadores, ¿ya? Entonces, es su mejor batalla. Vamos, Austerlitz, ¿con qué otro nombre? Batalla modelo, porque es la mejor, la mejor. ¿Otro nombre? 3 emperadores, porque los 3 emperadores acá para España. Es su mejor batalla, su obra maestra, muchachos. Para muchos es la mejor estrategia de la historia, ¿ya? Austerlitz. Bien, pero ¿a quién no va a poder derrotar Napoleón? Es a Inglaterra, no va a poder derrotarlo, ¿ya? Así que Napoleón se pone a pensar, ¿cómo lo puedo derrotar? Ah, por su economía, por su economía. ¿Inglaterra de qué depende? Del comercio. ¿Con qué continente? Con Europa. Entonces, fácil, la voy a bloquear con mis barcos, la voy a bloquear, y así, como Inglaterra no va a poder ni importar ni exportar, ¿qué va a pasar con su economía? Crisis, y se va a rendir ante los franceses. ¿Buena estrategia o no, muchachos? A esa estrategia se le llama así, el bloqueo continental. El bloqueo continental, estilo Advíncula, bloqueo, bloqueo. El bloqueo continental. Continental, así es. Muchachos, ¿cuál es su objetivo de bloqueo continental? ¿Estrangular la economía de quién? De Inglaterra. ¿Y qué tal? ¿Éxito o fracaso? Casi éxito. En teoría se ve bien, pero al final, tan bien eran los productos, tan buenos eran los productos de Inglaterra, que los europeos van a quererlo comprarlo hasta por contrabando, muchachos, ¿ya? Si algo es bueno, ¿pagarás lo que sea por tenerlo o no? Sí, claro. Incluso cuando tú tienes docentes, hay algunos docentes que son muy carísimos, ¿ah? Pero valen la pena, ¿cierto o no es cierto? Igual acá, sus productos eran tan buenos que no importa, aunque sea por contrabando, lo voy a obtener. Y así, ¿a quién le benefició más eso? A Inglaterra. Por lo tanto, el bloqueo continental para Francia, éxito o fracaso. Fracaso, muchachos, ¿ya? De hecho, un estado aliado de Inglaterra va a comercializar abiertamente con Inglaterra. ¿Quién? Portugal. Portugal. Así que Napoleón va a castigar a Portugal, muchachos. Pero para entrar a Portugal, ¿por dónde tiene que pasar? Por España. Se da la invasión de España. ¿Cuándo? En 1808. 1808, ¿ya? ¿Quién estaba como rey de España para esos tiempos? El rey Carlos IV. Napoleón le toca la puerta. Mi querido rey Carlos IV, permítanos ingresar. Tenemos asuntos pendientes con Portugal. Si usted nos permite ingresar, le vamos a regalar grandes tierras de Portugal a la corona española. ¿Así? Pase nada más, pase, Napoleón, pasa. Napoleón captura Portugal y España al mismo tiempo, muchachos. ¡Qué cándido el rey Carlos IV! ¿Cómo le va a permitir ingresar, pues, ya? ¿Cómo le va a permitir ingresar, pues, a Napoleón, pues, muchachos, ya? Bien, ahora España ha sido capturada por Napoleón, por los franceses. Y Napoleón establece acá como gobernante rey a su hermano José I, apodado como Pepe Botella, muchachos, rey de los españoles, José I, Pepe Botella, ¿ya? Bien, ¿qué va a hacer España? España inicia el proceso de independencia, expulsión ¿de quiénes? ¿De los chilenos o franceses? Franceses. ¿Y qué va a hacer España? España no es cualquier país, es un imperio para esos tiempos, tiene colonias. ¿Qué tal el Perú? ¿Éramos colonia todavía o no? Sí. Así que, ¿qué va a hacer España? Va a concentrar todas sus fuerzas que estaban en sus colonias. ¿Dónde? En España. ¿Para expulsar a quiénes? A los franceses. Por lo tanto, ¿qué pasa con la administración de sus colonias de España? ¿Se fortalece o se debilita? Entonces, ¿qué harán sus colonias? Independencia, ¿cierto o no cierto? ¿Qué tal la invasión francesa a España? ¿Fue un factor también para la independencia o no? Por supuesto, pues ya. Napoleón, muchachos, está luchando contra los españoles. España es apoyado por Portugal y por Inglaterra. Napoleón tiene para derrotarlos, pero Napoleón tiene que volver a Austria y Prusia. ¿Por qué? Porque esos dos reinos están otra vez unidos, muchachos, ¿ya? Así que como ya Napoleón está por vencer a los españoles, le cede el poder, el mando a su general, es decir, subestima a los españoles. Pero lo que no sabe es que sus generales no van a poder vencer a los españoles. Y Napoleón sigue enviando tropas y tropas y tropas, y eso que va a generarle un desgaste económico y militar. Muchachos, por eso que Napoleón se da cuenta, hubiera terminado con España, esos malditos españoles. Ese término utilizó ya, malditos españoles. Es decir, un error de Napoleón, ¿subestimar a quién? A España. Debió terminarla de una vez, muchachos, ya, debió terminarla. Bien,
Otro que se opone a Napoleón, ¿quién va a ser? Rusia. Así que Napoleón invade a Rusia, muchachos, invade a Rusia. Y para eso dirige su ejército completo. 600,000 hombres, pero en realidad habían ido casi 2 millones. ¿Por qué? Porque han tenido que llevar ayudantes también, pues ya, han tenido que llevar, pues, cocineros, ayudantes, millones de carretas con alimentos, etcétera, etcétera. Y ha sido como una ciudad moviéndose de un lugar a otro. ¿Cuál era su objetivo? Llegar a Moscú. En Moscú debe estar el zar Alejandro, está bien, el zar Alejandro, muchachos, ¿ya? El zar Alejandro, así es. Debe estar, pero cuando llega a Moscú no hay nadie, todo está incendiado, no hay nadie, ni el perro, no hay nada, muchachos. Le había aplicado una estrategia a Napoleón. ¿Qué estrategia? La estrategia de la tierra arrasada. La tierra arrasada. ¿En qué consiste esa estrategia de la tierra arrasada? Si tú ves que te están invadiendo, ¿ya? Incendia todo y ándate. ¿Por qué? Para que los invasores no tengan provisiones y se mueran, pues, se mueran. Los rusos eso, destrozaron los pozos de agua, incendiaron los campos de cultivo, casa la destrozaron, y en Rusia sin casa, te mueres de frío, pues ya te mueres de frío, ya. Napoleón se da cuenta de eso y decide volver, pero qué mala suerte. Se demora demasiado su retorno y el invierno se adelanta. Napoleón no es ningún tonto, sabe que no tiene que invadir el invierno, pero el invierno se adelanta, muchachos, ¿ya? Y es el peor invierno de esos tiempos. ¿Bajo cuántos grados se congela el agua? ¿Y bajo cuántos grados estaba? Bajo 39, 41 grados, muchachos. Bajo cero, bajo cero. Vamos, ahí todo se congelaba, todo se congelaba. Hasta lo de abajo, señorita, se nos congelaba. Nuestras piernitas se nos congelaba, se nos congelaba. Tú estás caminando y de repente, crack, tu pierna se rompía y tus huesos salían disparados así. Te sacaban las botas y tus pies estaban necrosados, ya vueltos negro, y es decir, pues tus ojos, pues poco a poco, se congelaba, perdías la visión. Es decir, de los casi 2 millones de hombres que habían ido, solamente el 20% vuelve, muchachos. O sea, el 20% nada más. Sus mejores hombres, Napoleón, acá lo pierde. Napoleón le está pasando mal. Y las monarquías absolutas, ¿quieren u odian a Napoleón? ¿Qué dicen? La odian, pues, ¿por qué? ¿Qué hace Napoleón? Absolutamente se instaura gobiernos liberales, se pasan la voz. Oye, dice, Napoleón le está pasando mal y hay que de una vez derrotarlo. Y así se une la sexta coalición. ¿Qué es una coalición? Unión absolutista, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Quiénes conforman? Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra, y derrotan a Napoleón. Lo derrotan. Una vez derrotado a Napoleón, así cualquiera, pues toda Europa que te vence, ¿cierto o no? O sea, así cualquiera, pues, ¿ya? Así, una vez derrotado a Napoleón, pues las monarquías se van a reunir a un congreso. A ese congreso, ¿cómo se le llama? Se le llama así, el Congreso de Viena. El Congreso de Viena. Al Congreso de Viena, si tú quieres, lo puedes llamar así, la restauración. Si tú quieres, lo puedes llamar la restauración. Restauración. Muchachos, ¿qué entienden por restaurar? Restaurar. Devolver algo a su estado original. ¿Qué cosas van a restaurar? Van a restaurar, 1, las fronteras, y van a restaurar, 2, el absolutismo. El absolutismo, ¿ya? El absolutismo. Bien, vamos, ¿cómo fronteras? Napoleón, ¿qué ha hecho con Francia? ¿Lo ha reducido o lo ha expandido? Y por lo tanto, ¿qué ha hecho con las fronteras de los otros países? Lo ha alterado, pues. Pero ahora que Napoleón ha sido derrotado, ¿qué se va a hacer con las fronteras? Se restablece a su estado original. Un control Z y vuelve a su estado original. Napoleón, ¿qué tipo de gobiernos había derrumbado? Absolutistas, monarquías. ¿Y qué tipo de gobiernos había instaurado? Liberales. Pero ahora, ¿qué se va a hacer? Ya que Napoleón ha sido derrotado, se restaura el absolutismo. Vuelve el absolutismo, muchachos, ¿ya? Por eso se llama restauración. En España vuelve el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV, muchachos. Fernando VII, un feo, ¿ya? Fernando VII. Y en Francia, ¿quién vuelve? Luis XVIII. ¿Y por qué no vuelve Luis XVI, profesor? Ya está muerto, decapitado ya, pues, ¿ya? Bien, Napoleón ha sido desterrado a una isla. Esta islita, la isla de Elba. ¿En qué país? Italia. Pero de Elba, él va a escapar.
él va a escapar, muchachos, ¿ya? Napoleón huye con un par de hombres, pero cuando llega a París, Francia, ya tenía miles de hombres, ya tenía miles. ¿Qué pasó? Es que cuando Napoleón huye, Luis XVIII, rey de Francia, se entera de eso y envía soldados para acabar con Napoleón, pero esos soldados no volvían. Seguía enviando más hombres, no volvían. ¿Qué pasa? Es que estos soldados de Luis XVIII antes eran soldados ¿de quién? ¿Y lo querían a Napoleón o no? Claro, pues. Y viéndolo a Napoleón lloraban, es nuestro emperador, viva, está con vida. Y se unían a Napoleón. Luis XVIII seguía enviando hombres y se unían a Napoleón. Hasta que Napoleón escribió una carta al rey Luis XVIII. Mi señor Luis XVIII, ya tengo demasiados hombres, deja de enviarme hombres, por favor. Así es, de Napoleón es lo máximo, ¿ya? Y Napoleón recupera la corona de París. Desde que recupera la corona de París hasta su derrota en la batalla de Waterloo, es su derrota definitiva, Waterloo. Vamos, Napoleón, ¿cuántos días gobernó? 100 días. A ese periodo se le conoce como el gobierno de los 100 días. 100 días no son 100 años, muchachos, ¿eh? Eso es la guerra, es el gobierno de los 100 días. ¿Desde cuándo hasta cuándo se computa el gobierno de los 100 días? Desde que recuperan la corona de París hasta la derrota, ¿en qué batalla? Waterloo, muchachos, ¿ya? Bien, es su derrota definitiva. Vamos, te pregunto, 3 batallas importantes. Vamos, su mayor enfrentamiento naval, su mejor batalla, estrategia, su derrota definitiva, Waterloo, muchachos, ¿ya? ¿Quiénes lo derrotan acá? A Napoleón. ¿Quiénes lo derrotan? Lo derrotan la séptima coalición. Francia se enfrenta contra la séptima coalición. Toda Europa otra vez lo derrota, muchachos, ¿ya? Dirigido por Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra, muchachos, ¿ya? Bien, pero dirigido por Inglaterra porque es su máximo rival, ¿ya? Su máximo rival. Bien, en Waterloo Napoleón pierde porque era ancianito, ¿ya? Era anciano, había cometido muchos errores, tenía también muchas enfermedades. Siempre con el paso de los años, cada enfermedad te va a venir, muchachos, ¿ya? Y así estaba Napoleón, así enfermo y es derrotado. Esta sí es definitivamente. ¿Y dónde lo van a desterrar? Aquí, en una isla, en la isla de Santa Elena, muchachos, ¿ya? Santa Elena está en el Océano Atlántico, ¿ya? En el Océano Atlántico, Santa Elena. Es muy lejos, ya no puede escapar. Santa Elena, lejísimos. Lejísimos, Santa Elena, último paradero de la ruta 3. Lejísimos, no puede escapar. Bien. Una vez derrotado Napoleón, las monarquías vuelven a unirse. A esa agrupación se le va a conocer como la Santa Alianza. Muchachos, ¿sí es hora ya? ¿Qué hora es? ¿9? ¿9:30? Uy, ya estamos hora. La Santa Alianza. Vamos, 2 minutitos lo terminamos, ¿ya? Vamos. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza es una coalición donde se unen 3 estados, Prusia, Rusia, Austria. Se unen estos 3. Es decir, es una coalición militar. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es abolir movimientos liberales. Muchachos, ¿qué entienden por abolir? Destruir, acabar. Movimientos liberales. ¿Por qué? ¿Por qué quieren abolir movimientos liberales? ¿Por qué? Para establecer un régimen absolutista, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, entonces su objetivo. Es decir, estos 3 estados reúnen un ejército de los 3 y en toda Europa van a abolir cualquier grupito con ideas liberales, lo van a acabar, pues, muchachos, para mantener el régimen absolutista. ¿Qué tal? ¿Es lo mismo Congreso de Viena que Santa Alianza? No. ¿Qué se hace en el Congreso de Viena? ¿Qué se hace? Se restaura fronteras y absolutismo, ¿cierto o no? ¿Qué es la Santa Alianza? Una coalición. ¿Para qué se unen esos? Abolir movimientos liberales en Europa, muchachos. ¿Saben? No solamente querían abolirlo en Europa, también querían intervenir en América. Es decir, querían volverlos otra vez colonia de Europa. Pero eso es detenido por el papá de América. ¿Quién es? Estados Unidos.
¿Quién estaba como presidente de los Estados Unidos para esos tiempos? James Monroe. James Monroe. Y a su política se le va a conocer como la doctrina Monroe, famosa por su frase, América para los americanos. Vamos, ¿en qué consistió esa doctrina Monroe? El presidente de los Estados Unidos, James Monroe, señala lo siguiente: europeos, ustedes pueden hacer cualquier cosa en Europa, porque Europa para los europeos, pero déjennos América para los americanos. Es decir, es una amenaza. Si ustedes intervienen en América y quieren convertirla en la colonia, no van a tenerla fácil. Antes van a tener que enfrentarse contra nosotros. ¿Contra quién? Estados Unidos. Vamos, entonces, ¿qué tipo de política es la doctrina Monroe? ¿Es una política a favor de la intervención europea en América o en contra? Es contraintervencionista. Van a tener que enfrentarse contra nosotros, Estados Unidos. No estamos solos. Toda América nos va a apoyar, sobre todo los más bravos, el Perú. Así, muchachos, ¿ya? Vamos, por lo tanto, la doctrina Monroe es una doctrina intervencionista o contraintervencionista. Contra. ¿Europa interviene? No. ¿Quién nos defendió? Estados Unidos. Y dicen que Estados Unidos es mala. Ahí está, pues nos defendió. Nos defendió, pues, muchachos, ¿ya? O con intereses. ¿Qué intereses? Vamos, Europa, ¿qué se lleva de América? Recursos. Y Estados Unidos es el primer país capitalista de América. ¿Y un país capitalista qué quiere? Recursos. Y se pone a pensar, en vez de que Europa se lleve las materias primas de estos paísuchos de acá, mejor que sea para nosotros. No era América para los americanos, era América para los Estados Unidos. ¿Cuándo ha sido buena, muchachos, Estados Unidos? Jamás. Vamos, hasta acá dígame, la Revolución Francesa, ¿es un éxito o un fracaso? Hasta acá. ¿Qué dicen? ¿Éxito o un fracaso? Éxito no, porque ha vuelto el rey Luis XVIII. ¿Un fracaso? Tampoco, porque hay constitución ya hay código civil, es decir, está por ahí. ¿Cuándo se consigue el éxito finalmente? En estos años, en 1830 y 1848. ¿Qué pasa estos años? Escúchame bien, se produce la segunda y la tercera revolución francesa, segunda y tercera, pero ya no se llama segunda y tercera revolución francesa, se le llama así, las revoluciones liberales. Escúchame bien, ¿por qué es importante las revoluciones liberales? ¿Qué se hace con la revolución francesa? ¿Se inicia o se consolida? Se consolida, se completa. Ahora sí Francia será una república, muchachos, ya, ahora sí, ya. Bien, vamos, ¿la captaron o no la captaron? A ver, para irme, dígame, ¿cuál es su más grande enfrentamiento naval? ¿De Napoleón? Trafalgar. ¿Su mejor batalla? Austerlitz. ¿Su derrota definitiva? A ver, ¿cuáles son los dos grandes errores de Napoleón? Uno, subestimar ¿a quién? A España. Y dos, invadir ¿a quién? A Rusia. ¿En qué época? En invierno. Dime, ¿el Congreso de Viena es lo mismo que la Santa Alianza? ¿Qué se hace en el Congreso de Viena? Correcto, fronteras de absolutismo. ¿Y la Santa Alianza? Abolir de movimientos liberales. Correcto. Bien, estos son temas favoritos en admisión. A repasarlo. ¿Listo, muchachos? Hasta acá nuestra clasita. Nos vemos.